El clic metálico de la cerradura fue el sonido final, el punto final de una vida que ya no existía. Elena sintió el cemento frío de la acera a través de las suelas gastadas de sus zapatos, un frío que parecía trepar por sus piernas y anidar en su vientre. En una mano, la pequeña mano de Leo, su hijo de 8 años, se aferraba a la suya con una fuerza que delataba su miedo. En la otra, el asa de plástico de una única y barata valija le cortaba la circulación, llena con la ropa de ambos y los pocos recuerdos que pudo salvar. A su lado, sobre el asfalto sucio, descansaba su vieja máquina de coser, una Singer pesada y negra, que era a la vez su herencia, su oficio y, ahora, un ancla de hierro inútil. Un arrepio le recorrió la espina dorsal. En su bolsillo, el papel arrugado de los billetes sumaba una cifra ridícula y cruel: 8.700 pesos. El aire de la noche se sentía denso, pesado, imposible de respirar. La náusea le subió a la garganta, mientras la realidad la golpeaba con la fuerza de un puño. Estaban en la calle. Era real. Desalojados. Solos. «Mamá, ¿a dónde vamos ahora?». La voz de Leo, pequeña y temblorosa, fue como una aguja en el corazón de Elena. La garganta se le cerró con un nudo áspero, doloroso, y tuvo que tragar saliva para poder responder. Forzó una sonrisa que se sintió como una máscara de yeso agrietándose en su rostro. «A una aventura, mi amor. Buscaremos un lugar nuevo». La mentira le supo a cenizas en la boca. A su alrededor, la ciudad rugía. El estruendo de los autobuses, las sirenas lejanas, las risas estridentes desde un bar cercano. Cada sonido era una amenaza. Las luces de neón, que antes parecían promesas de una vida vibrante, ahora eran focos crueles que exponían su miseria y su vulnerabilidad. Instintivamente, apretó más la mano de Leo y lo acercó a su cuerpo, como si su propia fragilidad pudiera servir de escudo contra el mundo entero. Su estómago, vacío desde la mañana, se retorció en un calambre doloroso, un recordatorio brutal de su fracaso más primario: no poder alimentar a su propio hijo. Una ráfaga de viento helado le trajo el recuerdo de Marcos, el olor a aserrín que siempre impregnaba su ropa, el calor de sus manos grandes y callosas sosteniendo las suyas, el sonido de su risa profunda que podía llenar una habitación entera y hacerla sentir segura. Ahora solo había frío y silencio. 6 meses, 6 meses desde la llamada de la fábrica, desde las palabras frías y corporativas que taladraron su oído. Accidente laboral, fatalidad imprevista. Pero Elena sentía una duda helada en la médula de sus huesos, una pregunta sin respuesta que le carcomía las noches. Marcos era cuidadoso, metódico. Un accidente en esa sierra no tenía sentido. El dolor de su ausencia era una presencia física, una presión constante en su pecho que a veces le dificultaba tomar aire. Lágrimas silenciosas, calientes y amargas, comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con la sucia llovizna que empezaba a caer. El luto por su marido y el terror por su hijo se entrelazaban en una angustia insoportable y sofocante. El sonido hueco del estómago de Leo, un pequeño trueno de necesidad, fue más fuerte que el ruido del tráfico. El suyo propio le respondió con una punzada aguda y vergonzosa. Se sentaron en el banco helado de una parada de autobús, bajo la luz parpadeante de un farol que parecía a punto de morir. Elena no tenía nada que ofrecerle, ni una galleta, ni una fruta, nada. Con manos temblorosas, sacó el dinero de su bolsillo y lo contó por 10ª vez sobre su regazo, alisando los billetes gastados como si el acto pudiera, por algún milagro, multiplicar su valor. 8.700 pesos. El número era una sentencia, apenas suficiente para un par de noches en el hostal más miserable de la ciudad, si es que los aceptaban con un niño a estas horas. El aire apestaba a basura húmeda y a los gases de un caño de escape cercano. Era el perfume del fracaso, de la derrota. Sentía cada mirada de los transeúntes como una aguja, cada risa como una burla. Eran invisibles, una estadística más en la cruel indiferencia de la metrópoli. La noche se hizo más profunda, más fría. Leo, agotado por el miedo y el hambre, finalmente se durmió con la cabeza en el regazo de su madre. Su respiración tranquila y acompasada
Era una acusación silenciosa, un recordatorio de la inocencia que ella estaba fallando en proteger. Elena no podía cerrar los ojos. La vigilia era su castigo. Su mirada se posó en la máquina de coser, esa mole de hierro y promesas rotas. Con ella iba a montar un pequeño taller en casa, a ayudar a Marcos, a construir un futuro puntada a puntada. Ahora era solo un peso muerto que la anclaba a un pasado que se había desvanecido en un instante trágico. Sintió el peso aplastante de la soledad más absoluta. No había familia a la que recurrir, no había amigos con espacio o recursos. Un sollozo seco se ahogó en su garganta. No quedaban más lágrimas, solo un vacío helado donde antes había esperanza. Miró el rostro dormido de su hijo, su pequeña ancla en un mar de desesperación, y por primera vez en su vida, Elena no supo qué haría cuando saliera el sol. El abismo se abría a sus pies, oscuro e infinito. El teléfono sonó 3 días después, una llamada de un número desconocido que casi ignoró. Era la voz rasposa de un viejo colega de Marcos, un hombre que no había visto en años. Sus palabras, torpes y cargadas de una compasión tardía, le ofrecieron una brizna de esperanza tan improbable que Elena la recibió con escepticismo. Marcos siempre hablaba de un terrenito de su abuelo, en las afueras. Hay un viejo granero. Nadie lo reclama desde hace décadas. Quizás puedan quedarse ahí un tiempo. Elena sintió el corazón latir con una fuerza que no recordaba. Un techo. No importaba cómo fuera, era un techo. Aferrándose a esa imagen, a esa posibilidad microscópica de refugio, agradeció con la voz rota. No había papeles, no había herencia formal, solo el vago recuerdo de un hombre y la desesperación absoluta de una mujer. La decisión fue instantánea, impulsada por el hambre y el frío de las noches en vela. Cualquier cosa era mejor que la calle, una mínima chispa de luz en la más absoluta de las oscuridades. El viaje fue un purgatorio de traqueteos y olores agrios. El autobús, viejo y ruidoso, se arrastraba fuera de la ciudad, dejando atrás el smog y el estruendo, para adentrarse en un paisaje cada vez más verde y desolado. Leo, con la cara pegada a la ventanilla, estaba fascinado por las vacas y los árboles. Su inocencia infantil transformaba la huida en una excursión, pero Elena sentía el peso de cada kilómetro en sus hombros. La máquina de coser, envuelta en una manta raída a sus pies, era un recordatorio constante de su ancla con la realidad. Cada peso gastado en los pasajes era un pedazo menos de su insignificante fortuna, una apuesta a todo o nada en una mano que no sabía si estaba ganando o perdiendo. El aire que entraba por la ventana cambió. Ya no olía a asfalto caliente y comida frita, sino a tierra húmeda y vegetación en descomposición. Era el olor de lo desconocido, y una punzada de ansiedad comenzó a competir con la frágil esperanza que anidaba en su pecho. Cerró los ojos, intentando imaginar un lugar seguro, un refugio rústico pero digno. La parada era apenas un poste oxidado en el borde de una carretera de tierra. El autobús se alejó levantando una nube de polvo, dejándolos en un silencio tan profundo que le zumbaban los oídos. No se veía una sola casa, solo campos interminables y un cielo gris y bajo que amenazaba con desplomarse sobre ellos. El colega de Marcos le había dado indicaciones vagas. Sigue el camino de tierra por 1 kilómetro. Lo verás a la izquierda. La caminata fue brutal. El barro se pegaba a sus zapatos, haciendo cada paso un esfuerzo monumental. El peso de la valija le dislocaba el hombro y tuvo que ayudar a Leo, cuyo pequeño cuerpo luchaba contra el terreno irregular. El viento soplaba sin obstáculos, un aullido constante y frío que le helaba los huesos y le traía un aroma a humedad y abandono. La esperanza que la había sostenido durante el viaje comenzó a deshilacharse con cada paso, reemplazada por un presentimiento oscuro y pesado que se asentaba en la boca de su estómago. El silencio ya no era paz, era aislamiento. Fue entonces cuando lo vieron. A la distancia, medio oculto por la maleza crecida, se erguía el esqueleto de lo que alguna vez fue un granero. El corazón de Elena se detuvo, y luego comenzó a martillar contra sus costillas con un ritmo frenético de pavor. No era rústico, era una ruina. El techo de chapa estaba hundido en el centro, como si un gigante le hubiera dado un puñetazo. Las paredes de madera,
grises y resecas por el sol y la lluvia, tenían tablones faltantes como dientes podridos en una boca desdentada. La estructura entera se inclinaba hacia un lado, vencida por el tiempo y la negligencia. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal, uno que no tenía nada que ver con el viento. La náusea, su vieja compañera, le subió a la garganta. La pequeña llama de esperanza que había cuidado con tanto esmero se extinguió de golpe, ahogada por una ola de cruda y brutal realidad. Leo, a su lado, se quedó en silencio, su mano buscando instintivamente la de su madre. Ya no era una aventura. Se acercaron lentamente, como si se aproximaran a la escena de un accidente. El único sonido era el crujido de sus propios pasos sobre la maleza seca y el lamento del viento que se colaba por los agujeros de la estructura. Elena soltó la valija, que cayó al suelo con un ruido sordo. Su cuerpo entero se sentía pesado, lleno de plomo. Levantó la vista hacia la fachada decrépita y una risa amarga, silenciosa y rota, se formó en su pecho. Había escapado de la ciudad solo para encontrar una tumba, un monumento al fracaso. Esto no era un refugio, era una trampa de la miseria, una broma cruel del destino que la había hecho gastar sus últimas monedas y arrastrar a su hijo a un lugar aún más desolado y peligroso que el banco de la plaza. Miró el rostro de Leo, sus ojos grandes y confundidos, fijos en la construcción ruinosa. La decepción en su mirada fue un golpe más doloroso que cualquier dificultad física que hubieran enfrentado. Había fallado de nuevo, profundamente, irremediablemente. Con un suspiro que fue casi un sollozo, empujó la enorme puerta de madera. Se movió con el chirrido lastimero y prolongado de las bisagras oxidadas, un quejido que pareció despertar a los fantasmas del abandono. Lo primero que la golpeó no fue la vista, sino el olor. Un hedor denso, sofocante, una mezcla nauseabunda de moho, madera podrida, excrementos de rata y la fetidez de algo muerto y en descomposición en algún rincón oscuro. El aire era pesado, húmedo y frío, y le costó respirar sin sentir arcadas. La luz del exterior se filtraba a través de los enormes agujeros del techo en haces grises y polvorientos, iluminando un escenario de devastación absoluta. El interior era aún peor que el exterior. El suelo, en las zonas donde aún existía, estaba cubierto por una capa resbaladiza de mugre y podredumbre. El sonido de un goteo constante, lento y rítmico, provenía de algún lugar, un metrónomo macabro marcando el pulso de la decadencia. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban ante la magnitud del desastre. Su mirada recorrió el interior cavernoso y desolado. Las vigas del techo estaban cubiertas de telarañas tan gruesas que parecían sudarios grises. Por el suelo, entre los charcos de agua estancada, había restos de basura, herramientas oxidadas y la evidencia inconfundible de una infestación de ratas. En una esquina vio un movimiento rápido, una sombra que se escabulló entre las tablas rotas, y un escalofrío de repulsión le erizó la piel. El suelo de madera era una trampa mortal. Muchas de las tablas estaban completamente podridas, dejando agujeros oscuros que daban a la tierra húmeda de abajo. Era imposible caminar sin probar cada paso con extrema precaución. No había un solo metro cuadrado que fuera seguro, ni un solo rincón que no estuviera tocado por la ruina. El silencio del campo, que antes parecía una promesa de paz, ahora se sentía como el silencio de una tumba. Estaban completamente solos, atrapados en este mausoleo de esperanzas muertas, lejos de cualquier posible ayuda. El heno, que el colega de Marcos había mencionado, yacía en un rincón, una masa oscura y compacta que no se parecía en nada a la paja dorada y suave que Elena había imaginado. Se acercó con cautela, usando la punta de su zapato para tocarlo. Era duro como una piedra. La humedad y los años lo habían compactado y petrificado, convirtiéndolo en un bloque inútil, maloliente y semipodrido. Ni siquiera servía para tapar los agujeros del suelo. La ironía era tan cruel que ya no sentía ganas de llorar. Sentía un vacío inmenso, un hueco frío en el centro de su ser. Se había aferrado a la idea de ese heno como un lecho improvisado, un mínimo consuelo contra el suelo duro y frío. La realidad, una vez más, se había burlado de sus modestas expectativas.
Se dejó caer sobre una viga de madera que parecía relativamente sólida, ignorando la capa de polvo y mugre. El peso de la máquina de coser, de la valija, del viaje, de los últimos 6 meses, cayó sobre ella de golpe, aplastándola. Leo, que había permanecido en silencio junto a la puerta, finalmente habló, su voz un susurro frágil que se perdió en la inmensidad del granero. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?» La pregunta, tan simple y directa, fue como un cuchillo. Elena no pudo mirarlo, no pudo mentirle de nuevo. No había más aventuras que inventar. La verdad era ese olor a podredumbre, esas paredes rotas, ese suelo traicionero. No pudo formar una palabra. Solo negó lentamente con la cabeza, mientras las lágrimas, que creía agotadas, volvían a brotar, esta vez silenciosas, frías, como la lluvia que empezaba a gotear con más fuerza a través de los agujeros del techo. Cada gota que golpeaba el suelo enfangado era un eco de su propio corazón rompiéndose. Había arrastrado a su hijo a un lugar peor que la indigencia, un lugar sin luz, sin agua, sin calor, sin seguridad. Un lugar donde la miseria no solo era visible, sino que se podía oler, tocar y respirar. El frío de la tarde comenzó a calar más hondo. La escasa luz que entraba comenzó a desvanecerse, sumergiendo el interior del granero en una penumbra cada vez más profunda y amenazante. Las sombras se alargaban, convirtiendo las pilas de escombros en monstruos acechantes. Elena abrazó a Leo con fuerza, tratando de darle un calor que ella misma no sentía. Su propio cuerpo temblaba, una mezcla de frío, miedo y desesperación absoluta. El dinero que le quedaba era insuficiente para volver a la ciudad, y mucho menos para encontrar otro lugar. Estaban varados. La palabra resonó en su mente con la finalidad de una sentencia de muerte. Varados en medio de la nada, en una ruina infestada de ratas, con la noche cayendo y una tormenta gestándose, sintió una punzada de hambre tan aguda que la dobló por la mitad. El fondo del pozo, pensó, no era la acera de la ciudad. El fondo del pozo era este lugar, un lugar al que había llegado buscando esperanza, y donde solo había encontrado la certeza absoluta de que lo habían perdido todo. La jornada había sido un ejercicio de autoengaño. Desde la llamada telefónica, había construido en su mente un castillo de naipes, una fantasía de un nuevo comienzo, rústico pero digno. La realidad era un puñetazo en el estómago que le había robado el aliento. Cada sonido del granero era una tortura. El goteo incesante del agua, el crujido de la madera vieja cediendo a su propio peso, el correteo invisible de las alimañas en la oscuridad. Eran los sonidos de la decadencia, la banda sonora de su derrota. Elena se dio cuenta de que el colega de Marcos no le había mentido por maldad, sino por la distancia que impone el tiempo y la comodidad. Para él, el granero de los bastos era una anécdota lejana. Para ella, era el capítulo final y más humillante de su vida. La desesperación que sintió en la calle era aguda y urgente. La que sentía ahora era profunda, silenciosa y permanente. Era la desesperación del que se sabe atrapado sin escapatoria. La máquina de coser, que había arrastrado con tanto esfuerzo, ahora parecía un objeto absurdo, un ídolo de una religión olvidada. ¿Coser? ¿Para quién? ¿Con qué luz? ¿En qué mesa? La brecha entre sus aspiraciones y su realidad era un abismo insondable. La máquina representaba un futuro que requería una base, un suelo firme, un techo, y ella no tenía nada de eso. Era solo otro peso muerto en un lugar lleno de ellos. Se sentía como un fantasma en una casa embrujada, atada a los objetos de una vida anterior que ya no tenían ningún significado o función. Su profesión, su identidad como costurera, se disolvía en la humedad y el hedor de aquel lugar. Ya no era una viuda, ni una madre luchadora, ni una artesana. Era solo una mujer aterrada y hambrienta, sentada en la oscuridad de una ruina en medio de la nada. La soledad era tan densa que podía sentirla físicamente, como un manto pesado y frío que la envolvía. La noche cayó por completo, y la oscuridad dentro del granero se volvió absoluta, opresiva. Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza, y el viento aullaba al colarse por las rendijas, creando una sinfonía de lamentos y silbidos. Elena y Leo se acurrucaron juntos,
compartiendo el calor de sus cuerpos como único refugio. El miedo era una presencia tangible, un tercer ocupante en la negrura. Cada crujido de la estructura, cada ruido extraño del exterior, hacía que su corazón diera un vuelco. El hambre era ahora un dolor constante y sordo en su estómago. Elena abrazó a su hijo con una ferocidad desesperada, susurrándole palabras de consuelo que sonaban huecas y falsas en sus propios oídos. Se dio cuenta de que no solo habían perdido un hogar, habían perdido la seguridad más básica, la sensación de estar a salvo del mundo. Aquí estaban expuestos a todo, al clima, a los animales, a lo desconocido. En la más profunda oscuridad, Elena finalmente se rindió. Dejó de luchar contra las lágrimas, contra el miedo, contra la desesperación. Dejó que la inundaran. Un sollozo silencioso sacudió todo su cuerpo. No había plan, no había salida. Se había agotado el último recurso. Se había extinguido la última chispa de esperanza. La aventura había terminado. La mentira se había desmoronado. Solo quedaba la fría y húmeda realidad de una ruina en medio de una tormenta. Miró hacia la negrura infinita que la rodeaba, la misma negrura que sentía en su alma. Este no era el fondo del pozo, era algo peor. Era un lugar del que no se podía salir simplemente escalando. Era un lugar donde la esperanza iba a morir, y mientras escuchaba la respiración asustada de su hijo a su lado, Elena sintió por primera vez que tal vez ella también moriría allí, enterrada bajo los escombros de su última y más falsa esperanza. El agotamiento finalmente la venció. No era un sueño reparador, sino un hundimiento en una inconsciencia pesada y plagada de pesadillas. Se despertó horas después, con el cuerpo entumecido por el frío y la humedad. La tormenta había amainado, y a través de los agujeros del techo se colaba la luz pálida de la luna, bañando el interior en un resplandor fantasmal. La escena era aún más desoladora bajo esa luz espectral. Los charcos de agua brillaban como ojos oscuros y las telarañas parecían hilos de plata. Leo dormitaba inquieto a su lado, murmurando en sueños. Elena se sintió completamente vacía, vaciada de emociones, de lágrimas, de fuerzas. Se quedó inmóvil, observando el lento goteo del agua, escuchando el lejano crujido de la madera. Ya no había pánico, solo una resignación helada. La ciudad, con su ruido y su peligro, parecía ahora un paraíso lejano. Había elegido el aislamiento, y el aislamiento la estaba devorando. Era el silencio antes del final. Tras horas de una duermevela helada, un instinto primario despertó a Elena. El frío era un enemigo activo, y la pasividad era la muerte. No podían simplemente esperar el amanecer acurrucados en la miseria. Necesitaban un nido, un rincón defendible contra la humedad y el viento. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra lunar, se fijaron en la masa compacta de heno en la esquina. Era inútil como cama, pero quizás, solo quizás, podrían moverlo, despejar un trozo de suelo menos podrido y crear una barrera, por precaria que fuera. La idea era absurda, pero era una acción, un propósito. Se puso de pie, sintiendo el crujido de sus articulaciones entumecidas. El movimiento era doloroso, pero era mejor que la parálisis de la desesperación. Despertó a Leo con suavidad. «Vamos, cariño, vamos a construir nuestro fuerte». La mentira, esta vez, no era para consolarlo, sino para impulsarse a sí misma. Necesitaba creer en la posibilidad de la acción, por inútil que pareciera en ese instante. El trabajo era nauseabundo y agotador. El heno petrificado se deshacía en sus manos en un polvo húmedo y maloliente que se le pegaba a la piel y a la ropa. El olor a moho y a descomposición se intensificó, llenando sus pulmones, provocándole arcadas que reprimía con esfuerzo. Usaba sus manos y un trozo de tabla rota como una pala improvisada, raspando la superficie compactada. Cada movimiento levantaba una nube de polvo y esporas que danzaban en los haces de luz lunar, creando una atmósfera irrespirable y casi irreal. Leo, a su lado, intentaba imitarla con sus pequeñas manos, su rostro una mezcla de asco y determinación infantil. Elena sentía el corazón apretado de culpa y amor. Estaba arrastrando a su hijo a este infierno, pero él, en su inocencia, solo veía a su madre luchando
y quería luchar con ella. El sonido de la madera raspando contra el suelo de piedra y heno era el único compás de su esfuerzo desesperado, un ritmo monótono contra el silencio opresivo del lugar. Se movían lentamente, ganando centímetros de espacio limpio, o al menos menos sucio. La capa de heno en algunas zonas era más fina, casi un polvillo sobre las tablas del suelo. Fue en una de esas áreas donde la noche cambió para siempre. Leo, retrocediendo para tomar impulso y arrancar un trozo particularmente rebelde de la masa compacta, tropezó. Elena escuchó el ruido sordo de su caída y su corazón dio un vuelco de pánico. Pero el sonido no fue el que esperaba. No fue el crujido húmedo de la madera podrida ni el golpe blando contra la tierra. Fue un clac seco, resonante, un sonido hueco que no pertenecía a la sinfonía de la decadencia que los rodeaba. Se giró al instante, el terror por su hijo eclipsando todo lo demás. Lo encontró en el suelo, más sorprendido que herido, sentado sobre una tabla que se había movido de su sitio, revelando un borde oscuro debajo. «¿Estás bien, mi amor?» Su voz tembló, pero Leo solo señaló la tabla con el ceño fruncido. «Se movió, mamá». Hizo un ruido raro. Elena se arrodilló a su lado, olvidando por un momento el frío y el olor. La tabla que Leo señalaba no estaba podrida como las demás. Parecía de una madera más dura, más oscura, y estaba claramente suelta, desencajada de su lugar. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura le recorrió la espalda. Algo no encajaba. En un lugar donde todo se caía a pedazos, donde la negligencia era la única ley, una tabla suelta pero intacta era una anomalía. Era una nota discordante. Con un esfuerzo mínimo, usando solo sus dedos, la levantó. La tabla se dio con un gemido polvoriento, revelando un pequeño hueco oscuro debajo, no más grande que una caja de zapatos. De la abertura emanó un aliento de aire seco, un olor a tierra vieja y algo más, algo metálico y olvidado. Su pulso, que había estado lento y pesado por el agotamiento, comenzó a acelerarse, bombeando una mezcla de temor y una emoción que no se había permitido sentir en meses, una intensa y punzante curiosidad. «¿Qué es, mamá? ¿Hay ratas ahí abajo?» La voz de Leo era un susurro asustado. Elena negó con la cabeza, aunque no estaba segura. Sus ojos intentaban penetrar la oscuridad del hueco. No parecía profundo. Con vacilación, extendió la mano, sus dedos rozando la tierra fría y compacta. Entonces sintió algo duro, pequeño y frío. No era una piedra. Tenía una forma definida, con bordes y una superficie irregular. Con el corazón martilleándole en los oídos, agarró el objeto y lo sacó a la luz de la luna. Era un trozo de metal, pesado para su tamaño, cubierto casi por completo por una costra de óxido rojizo. Al principio, parecía solo un pedazo de chatarra inútil, otra pieza más del rompecabezas de la ruina, pero al girarlo en sus manos, la luz lunar se reflejó en una pequeña área donde el óxido se había desprendido, revelando el débil brillo de un metal más oscuro y un relieve grabado, casi borrado por el tiempo. La decepción inicial fue reemplazada por una intriga eléctrica. Lo frotó con la manga de su abrigo, tratando de limpiar la suciedad y el óxido acumulados durante décadas. Poco a poco, la forma se hizo más clara. Era una medalla, una vieja medalla militar, circular y gruesa. En el centro, un escudo de armas que no reconoció, con un águila o un cóndor grabado con trazos severos. Estaba fría, con un frío antiguo que parecía venir del mismísimo corazón de la tierra. ¿Qué hacía una medalla militar escondida bajo el suelo de un granero abandonado? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones que no podía empezar a comprender. Miró a su alrededor, al cascarón podrido del granero, a la miseria que la rodeaba, y luego de nuevo a la medalla en su mano. Era una pieza de un puzzle completamente diferente. No pertenecía a la historia de abandono y pobreza. Pertenecía a otra historia, una historia secreta. La curiosidad, una emoción que creía muerta en ella, se encendió como una brasa en las cenizas de su desesperación, quemando la niebla del letargo. Ya no sentía el frío. El hambre se convirtió en un zumbido lejano. Toda su atención se centró en el suelo alrededor del pequeño hueco. Si habían escondido esto, ¿podría haber más? La lógica era inescapable.
Nadie esconde una sola medalla sin valor aparente de una manera tan deliberada. Esto no era un objeto perdido, era un objeto oculto. Esta idea se apoderó de su mente con una fuerza arrolladora. El instinto de supervivencia, que minutos antes solo le pedía calor y refugio, ahora le exigía respuestas. Se levantó y comenzó a buscar frenéticamente algo que pudiera servirle de palanca. En un rincón, entre un montón de basura oxidada, sus dedos encontraron un trozo de hierro largo y pesado, una vieja llave de cruz para cambiar neumáticos, casi soldada por el óxido, pero increíblemente sólida. Se sentía pesada y poderosa en su mano. Era una herramienta, era una llave, y por primera vez desde que llegaron, Elena no se sintió indefensa, se sintió armada con un propósito. Volvió al lugar del descubrimiento, con Leo observándola en silencio, sus grandes ojos reflejando la luz de la luna y la nueva y febril energía de su madre. Colocó la punta de la llave de cruz en la rendija entre la tabla contigua y la que ya habían movido. Hizo palanca con todas sus fuerzas. La madera vieja y reseca gimió, se quejó, pero no cedió. Elena apretó los dientes, el esfuerzo dibujando un rictus en su rostro. Puso todo el peso de su cuerpo sobre la herramienta. Un crujido agudo, como un hueso rompiéndose, resonó en el silencio, seguido por el chirrido metálico de un clavo antiguo rindiéndose a la fuerza. La tabla se levantó unos centímetros. Un nuevo olor se liberó, más intenso que el anterior, el olor inconfundible de un espacio cerrado durante mucho tiempo. Era el olor del secreto mismo. La adrenalina recorrió sus venas, una droga potente que borraba el cansancio y el miedo. Siguió trabajando, tabla por tabla, en un trance de esfuerzo físico y anticipación. Las tablas se resistían, clavadas hacía décadas con una obstinación casi malévola. El sonido de su trabajo era una sinfonía de destrucción y creación. El gemido agudo de los clavos oxidados al ser arrancados. El estallido seco de la madera al astillarse. Su propia respiración entrecortada y jadeante. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío, y sus manos, ya doloridas, se llenaron de astillas que apenas notaba. Estaba desmantelando el suelo del granero, desenterrando su pasado oculto. Leo, contagiado por la intensidad del momento, se encargaba de apartar las tablas rotas, convirtiéndose en su pequeño y silencioso ayudante. Tras varios minutos de lucha brutal contra la madera y el tiempo, una sección más grande se dio de golpe, y entonces lo vio. No era la tierra húmeda y oscura que esperaba. Bajo las tablas que había arrancado, yacía la silueta inconfundible de un cuadrado perfecto, un contorno de madera más oscura y sólida que el resto. Una trampilla. Contuvo la respiración, un nudo de miedo y euforia formándose en su garganta. La trampilla estaba ahí, perfectamente encajada, su existencia un grito silencioso en medio del caos de la podredumbre. Estaba cubierta por la misma capa de polvo y suciedad que todo lo demás, camuflada para ser invisible a cualquiera que no estuviera buscando deliberadamente. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje en la noche. Esto ya no era una posibilidad, era una certeza. Debajo de esa puerta de madera había algo que alguien, hace mucho tiempo, había querido mantener oculto del mundo a toda costa. Se arrodilló, sus dedos trazando el contorno del cuadrado. La madera se sentía sólida, pesada. No había manija ni cerradura visible, ni bisagras a la vista. Estaba diseñada para no ser abierta. La dificultad solo avivó más su determinación. El secreto la estaba llamando desde las profundidades de la tierra, y ella no iba a detenerse hasta escucharlo. Usó la punta de la llave de cruz de nuevo, esta vez insertándola en la fina línea que separaba la trampilla del marco del suelo. Era un ajuste perfecto, casi como si la herramienta hubiera estado esperando ese momento. Hizo palanca suavemente al principio, luego con más fuerza. Un quejido bajo y profundo vibró a través de la madera. El aire se cargó de una tensión casi eléctrica. Con un último y violento tirón, la trampilla se dio por un lado con un golpe sordo, levantándose unos centímetros y liberando una ráfaga de aire frío y viciado. El olor era abrumador, un olor a sótano, a cueva, a tierra húmeda y a algo más. Algo seco y polvoriento como papel antiguo.
Era el olor de la historia embotellada. Un escalofrío le recorrió la nuca. Estaba a punto de cruzar un umbral, de profanar un santuario o una tumba. Miró a Leo, que se había pegado a su espalda, y le susurró: «Quédate aquí». Luego, con manos temblorosas, levantó la pesada puerta de madera por completo. La oscuridad que la recibió era absoluta, una negrura tan densa que parecía tener peso y textura. No se veía el fondo. Elena se quedó paralizada por un instante, el miedo primario a lo desconocido luchando contra la fuerza irresistible de la curiosidad. Necesitaba luz. La luna no era suficiente. Su mente febril buscó una solución. Recordó haber visto un trozo de espejo roto cerca de la entrada, probablemente del retrovisor de algún vehículo antiguo. Corrió a buscarlo, sus pasos resonando con una nueva urgencia. Regresó con el fragmento de cristal en la mano. Con cuidado, lo inclinó, capturando un rayo de luz lunar y dirigiéndolo hacia el agujero oscuro. El haz de luz tembló, danzó y finalmente iluminó el fondo. Su corazón se detuvo. No era un pozo sin fondo. Era un compartimento pequeño, de apenas 1 metro de profundidad, con las paredes cuidadosamente revestidas de ladrillos rojos y antiguos. Y en el fondo, esperándola, había 2 cajas. 2 cajas de metal oscuro, cuadradas, cubiertas de una gruesa capa de óxido que las hacía parecer parte de la tierra misma. No eran grandes, pero parecían densas, pesadas. La luz lunar reflejada temblaba sobre sus superficies irregulares, dándoles un aspecto siniestro y a la vez irresistiblemente atractivo. Eran como cofres del tesoro salidos de un cuento infantil, pero en lugar de la emoción pura de la fantasía, Elena sintió una mezcla compleja de codicia, miedo y una extraña sensación de predestinación. Todo el cansancio, toda la desesperación de las últimas semanas, pareció evaporarse, reemplazado por una concentración afilada como un cuchillo. Tenía que llegar a ellas. No había otra opción. El mundo exterior, con su hambre y su frío, había desaparecido. El único universo que existía en ese momento era aquel pequeño compartimento de ladrillo y las 2 cajas que contenían la respuesta al misterio que había tropezado con su hijo. El descenso fue torpe. El agujero era estrecho y tuvo que deslizarse con cuidado para no caer de golpe. El aire frío y estancado del compartimento la envolvió, un manto invisible y cargado de décadas de silencio. Sus pies tocaron el fondo con un ruido sordo. Estaba de pie en una pequeña cripta secreta. La textura áspera del ladrillo contra sus dedos, el olor a tierra y a metal oxidado, todo era increíblemente real. Se agachó y puso sus manos sobre la primera caja. Estaba helada y era mucho más pesada de lo que aparentaba. La levantó con un gruñido de esfuerzo. El peso era sólido, denso, el peso de los secretos. Con dificultad, la aupó fuera del agujero y la depositó en el suelo de madera del granero. Luego repitió la operación con la segunda caja, que era ligeramente más ligera pero igualmente maciza. Finalmente, salió del compartimento, su cuerpo temblando de esfuerzo y anticipación. Se arrodilló ante los 2 cofres oxidados, bajo la mirada atenta de la luna, con su hijo a su lado como único testigo. La primera caja estaba cerrada con un simple pero robusto pestillo de metal, tan oxidado como el resto. No había cerradura. Era una cuestión de fuerza bruta. Usó la punta de la llave de cruz como una pequeña palanca, insertándola bajo el pestillo y empujando con todas sus fuerzas. El metal gimió en protesta. Por un momento, pensó que no lo lograría, que el secreto permanecería sellado. Pero entonces, con un chasquido metálico que resonó en el silencio del granero como un disparo, el pestillo se partió. El sonido fue la señal de partida. Con los dedos temblando de tal manera que apenas podía controlarlos, Elena levantó la pesada tapa de la caja. Un chirrido prolongado y quejumbroso acompañó el movimiento, como si la caja estuviera exhalando su último aliento después de una larga agonía. El interior oscuro fue revelado, y Elena contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta, en sus sienes, en la punta de sus dedos. La débil luz de la luna se derramó dentro de la caja y algo en el fondo le devolvió el brillo. No era un destello cegador, sino un brillo opaco,
pesado, dorado. Sus ojos tardaron un segundo en comprender lo que estaban viendo. Eran pequeños lingotes de oro del tamaño de jabones, apilados con una precisión metódica. Había docenas de ellos. Sus superficies no eran lisas y pulidas como en las películas, sino ligeramente rugosas, con números y símbolos estampados. Junto a ellos, cuidadosamente envueltos en papel encerado que se deshacía al tocarlo, había varios fajos gruesos de billetes. Los desdobló con manos trémulas. Eran verdes, con rostros desconocidos. Dólares estadounidenses. Una oleada de vértigo la obligó a apoyarse en el suelo. Su mente se negó a procesar la información. Oro, dinero, una fortuna, escondida bajo el suelo de la ruina más miserable que había visto en su vida. Era imposible. Era una alucinación provocada por el hambre y el frío. Pero el peso de un lingote en su mano era innegable. Era real. Su respiración era un jadeo superficial. Su mente un torbellino de incredulidad y pánico. Tocó los lingotes uno por uno, sintiendo su frío metálico, su densidad irreal. Contó los fajos de billetes, sus dedos torpes pasando por el papel antiguo. La cantidad era obscena, una cifra que ni siquiera podía concebir. Podía comprar una casa, 10 casas. Podía darle a Leo todo lo que nunca había tenido. Podía escapar de la miseria para siempre. La tentación era una fuerza física, una oleada de calor que le recorrió el cuerpo. Pero junto con la euforia, una corriente helada de miedo se deslizó por su espina dorsal. ¿De dónde venía todo esto? Nadie entierra una fortuna ganada honestamente en un agujero en un granero en ruinas. Este dinero estaba manchado. Tenía una historia, y Elena tuvo la repentina y aterradora certeza de que no era una historia feliz. El oro en su mano de repente se sintió sucio, pesado con el peso de crímenes desconocidos. El tesoro no era una bendición, era una carga. Con el corazón todavía desbocado, desvió la mirada hacia la segunda caja. La primera contenía la riqueza, pero intuía que la segunda contenía la verdad. Era del mismo tamaño, pero se sentía diferente, menos densa. El mecanismo de cierre era similar, y lo forzó con la misma brutalidad eficiente. La tapa se abrió con un gemido más suave. Un olor diferente emanó de esta, un aroma penetrante a papel viejo, a cuero curado y un rastro débil de productos químicos, como los de un cuarto oscuro de fotografía. No había oro ni dinero en su interior. En su lugar, descansando sobre un lecho de tela descolorida, había un único objeto, un diario grueso, encuadernado en cuero oscuro, con las páginas amarillentas y onduladas por la humedad de décadas. La cubierta estaba lisa, sin título ni nombre. Junto a él, un pequeño sobre de papel manila, rígido y amarillento por el tiempo, con los bordes casi quebradizos. El contraste con la otra caja era brutal. Una contenía el qué, esta contenía el por qué, con un cuidado casi reverencial, como si estuviera manejando una reliquia sagrada o una bomba a punto de estallar. Elena sacó el diario. El cuero estaba frío y ligeramente pegajoso al tacto. Lo abrió por una página al azar. La caligrafía era apretada, nerviosa, escrita con una tinta azul que se había desvanecido a un gris pálido. Eran líneas y líneas de texto, una confesión o un registro detallado que llenaba cada centímetro del papel. Pasó las páginas con cuidado, viendo fechas que se remontaban a 40 años atrás. Un nombre apareció varias veces. Acosta. El pulso se le aceleró de nuevo. Luego dejó el diario a un lado y tomó el pequeño sobre. Sus dedos temblaban tanto que casi lo rompe al intentar abrirlo. Dentro no había una carta. Había varias tiras de plástico oscuro y transparente, negativos. Los sostuvo a contraluz, contra la pálida luz de la luna, tratando de discernir las imágenes fantasmales atrapadas en ellos. Eran rostros, siluetas de personas en lugares oscuros. Un escalofrío helado, mucho más profundo que el del viento de la noche, le recorrió la espalda y se instaló en la boca de su estómago. De repente, todo cobró un sentido terrible y oscuro. El oro, los dólares, la medalla militar, el diario secreto, los negativos fotográficos. No eran piezas de un rompecabezas, eran pruebas, eran la anatomía de un crimen. Acababa de desenterrar no solo la riqueza de un hombre, sino también su pecado, y con ello
Había desenterrado un peligro que había permanecido dormido durante 40 años. Miró el oro brillante en la caja abierta y luego el diario oscuro en su regazo. La solución a todos sus problemas y la fuente de problemas inimaginables, uno al lado del otro. Por primera vez esa noche, no sintió hambre ni frío, solo el peso aplastante de un secreto que no era suyo pero que ahora le pertenecía. La ruina a su alrededor ya no parecía un simple lugar de abandono. Se sentía como una escena del crimen. La transición del desamparo absoluto a esta nueva y aterradora realidad fue vertiginosa. Hacía unas horas, su mayor problema era sobrevivir a la noche. Ahora estaba sentada sobre una fortuna de origen criminal, sosteniendo la evidencia que podría destruir a alguien. La magnitud de la situación la abrumaba. ¿Quién era el hombre del diario? ¿Quién era Acosta? ¿Y qué conexión tenía todo esto con la familia de su esposo, los dueños originales de este lugar olvidado por Dios? Las preguntas se arremolinaban en su mente, cada una más peligrosa que la anterior. Miró a Leo, que se había quedado dormido de nuevo, acurrucado junto a la pared, ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir a sus pies. Una oleada de instinto protector la invadió. Este secreto era una amenaza directa para él. Este tesoro, esta verdad, podía salvarlos o condenarlos, y la decisión de qué hacer a continuación recaía enteramente sobre sus hombros. La soledad que sentía ahora era de un tipo diferente. Era la soledad del que guarda un secreto mortal, con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera desactivando una bomba. Cerró la tapa de la caja del oro. El sonido metálico y sordo pareció sellar un pacto. Luego, tomó el diario y los negativos y los guardó dentro de su abrigo, pegados a su cuerpo, sintiendo el frío del cuero y el papel contra su piel. Eran la parte más importante, la más peligrosa. No podía dejarlos a la vista. Escondió las dos cajas de metal de nuevo en el compartimento secreto y las cubrió con un par de tablas sueltas, aunque sabía que era un escondite temporal y precario. El granero, que antes era una prisión de miseria, se había transformado en un campo minado. Cada sombra, cada crujido, ahora parecía una amenaza potencial. Ya no eran solo dos almas abandonadas luchando contra los elementos, eran los guardianes de un tesoro y un secreto que alguien, en algún lugar, podría estar buscando todavía. La noche ya no era solo oscura y fría, ahora estaba llena de fantasmas. Elena volvió a sentarse junto a su hijo, atrayéndolo hacia ella. El calor de su pequeño cuerpo era lo único real y puro en aquel universo de decadencia y secretos turbios. Abrazándolo, sintió que la desesperación de antes se transformaba en una nueva emoción. Una determinación helada y afilada. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de entender. Tenía que leer ese diario. Tenía que descubrir la historia detrás de la fortuna que yacía bajo sus pies. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba acompañado de una resolución de acero. Por su hijo, por Marcos, cuya familia era dueña de este lugar y de sus secretos. Quizás, solo quizás, en esas páginas amarillentas no solo encontraría la historia de un crimen, sino también la llave para salir de su propio infierno. La esperanza, que había sido brutalmente extinguida a su llegada, renacía de una forma extraña y peligrosa, no como una luz cálida, sino como el brillo frío y cortante de un cuchillo en la oscuridad. El misterio la había encontrado en el punto más bajo de su vida, ofreciéndole una escalera para salir del pozo. Pero no sabía si esa escalera conducía al cielo o a un abismo aún más profundo. Mientras la primera luz del alba comenzaba a teñir de gris los agujeros del techo, Elena permanecía despierta, vigilante. El cansancio había sido reemplazado por una lucidez febril. Sostenía la vieja medalla militar en la palma de su mano, su peso una promesa y una advertencia. El granero ya no era una tumba, sino un punto de partida. La historia de su supervivencia había terminado. La historia de su lucha por la verdad y por el tesoro que podría financiarla no había hecho más que empezar. Y Elena, la costurera viuda y desahuciada, sintió nacer dentro de sí a una nueva mujer. Una detective por necesidad, una cazadora de secretos por desesperación. El sol saldría pronto,
y con él tendría que empezar a leer el diario. Tendría que enfrentarse a la verdad, sin importar cuán oscura fuera. La medalla en su mano se sentía como el epicentro de todo. Era el primer hilo del que había tirado, y había desenredado todo un universo oculto. La examinó de nuevo bajo la creciente luz del amanecer. El escudo era de un regimiento desconocido para ella, pero tenía un aire de autoridad brutal y antigua. Era un símbolo de poder, un poder que había sido enterrado junto con su riqueza. El descubrimiento había cambiado fundamentalmente su relación con el lugar. Ya no era una víctima de su entorno, era una exploradora, una arqueóloga de un pasado reciente y violento. El granero ya no era una ruina hostil, sino un archivo, un mapa. Cada tabla podrida, cada viga carcomida, parecía ahora parte de un código que solo ella podía empezar a descifrar. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba enfocado. Ya no era un terror paralizante a la intemperie y el hambre, sino un miedo específico y tangible a la historia que estaba a punto de descubrir y a las personas que podrían estar ligadas a ella. Finalmente, con la primera luz del día filtrándose con fuerza, sacó el diario de su abrigo. Leo seguía durmiendo, su rostro sereno contrastando violentamente con la tormenta que se agitaba en el interior de Elena. Buscó un lugar relativamente seco, se sentó y con manos que aún temblaban ligeramente, abrió el diario en la primera página. La tinta, aunque desvaída, era legible. La fecha era de principios de los años 80. La primera frase la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Hoy enterramos el oro. Acosta dice que es la única manera, que nadie buscará aquí, que los muertos no hablan y los desaparecidos no reclaman. El corazón de Elena se detuvo. Acosta, el nombre de nuevo. Desaparecidos. La palabra colgaba en el aire viciado del granero, cargada de todo el horror de una época oscura de la historia del país. No era un simple robo, era algo mucho, mucho peor. La verdad, presentía, iba a ser más monstruosa de lo que jamás hubiera podido imaginar, y ella estaba sentada justo encima de su epicentro. Con manos temblorosas, Elena continuó pasando las páginas amarillentas del diario. Cada palabra era un ladrillo más en un muro de horror que se levantaba a su alrededor. El autor, el tío abuelo de su marido, un hombre llamado Ismael Bastos, describía su función con una frialdad que helaba la sangre. Él era el administrador de la rapiña. Su superior, el coronel Acosta, era el arquitecto del terror. El diario detallaba las visitas a las celdas oscuras, el olor a miedo y a desinfectante, el sonido de los sollozos ahogados. Acosta les sonríe, escribió Ismael. Les habla de sus hijos, les promete un futuro en Europa, y ellos, desesperados, le creen. Le dan los números de cuentas en Suiza, los mapas de las joyas enterradas, las llaves de las cajas de seguridad. Una punzada de hielo atravesó el corazón de Elena. Estaba leyendo la confesión detallada de un monstruo, y ese monstruo era parte de la familia de su esposo. El aire del granero se sentía denso, pesado, como si estuviera saturado con los fantasmas de aquellas víctimas anónimas. La náusea se convirtió en un nudo permanente en la boca de su estómago. Dejó el diario un momento y respiró hondo, pero el aire olía a moho y a muerte, una confirmación sensorial de lo que estaba leyendo. Volvió a las páginas, hipnotizada por el horror. Ismael no solo describía los crímenes, sino también su propia y creciente paranoia. Temía a Acosta. Tiene los ojos de un tiburón. Anotó una noche. Hoy se rió cuando uno de los prisioneros le suplicaba. No hay alma en ese hombre, solo un vacío de poder y crueldad. Sé que cuando esto termine, yo seré el último cabo suelto. No confía en nadie. El diario revelaba el plan secreto de Ismael: traicionar a Acosta, esconder el botín en el viejo granero de la familia, el único lugar que nadie asociaría con él, y usar los negativos como un seguro de vida. Planeaba fingir su propia muerte y huir del país, dejando que Acosta buscara el tesoro en vano. El miedo de Ismael se filtraba a través de la tinta, un terror de 40 años que ahora se apoderaba de Elena. Los negativos son la clave, leía Elena, su pulso martilleando en sus sienes. Fotografías de las entregas, rostros,
recibos improvisados, pruebas que lo hunden a él y a mí, pero a mí me hunden en la cárcel, a él lo hunden en una tumba. Las imágenes borrosas que había visto a contraluz cobraron un significado espantoso. Eran la documentación de la extorsión. Elena sintió un escalofrío violento al darse cuenta de la magnitud de lo que había encontrado. No era solo el botín de un crimen atroz, era el archivo completo, la prueba irrefutable. El diario terminaba abruptamente. Tras una página donde detallaba su plan de escape, solo había una última entrada, con la letra temblorosa y casi ilegible. El pecho. No puedo respirar. Acosta. Un infarto fulminante. La justicia poética o la simple casualidad habían dejado el secreto enterrado, el tesoro maldito esperando en su cripta de ladrillos, con su guardián muerto y su arquitecto buscándolo durante décadas. La fortuna era dinero sucio, fruto de la tortura y la extorsión. Elena cerró el diario de golpe. El sonido del cuero contra el papel resonó en el silencio como un portazo a la inocencia. Se sentía sucia, contaminada por el simple hecho de saber. Miró sus manos, las mismas manos que habían tocado el oro, y las vio manchadas con una sangre invisible. El dinero que podía comprarle una casa, un futuro para Leo, era el producto de un sufrimiento inimaginable. Era el precio de la libertad que nunca se entregó. Cada lingote representaba una vida truncada, una familia destruida. Un sollozo seco se escapó de su garganta, un sonido de pura repulsión. ¿Cómo podría usar ese dinero? ¿Cómo podría alimentar a su hijo con el pan comprado con la miseria de tantos otros? La revelación no le había traído claridad, sino un dilema moral que la partía en dos. Se sentía atrapada entre su propia y desesperada necesidad y el peso insoportable de la historia criminal que ahora conocía. La medalla militar que aún sostenía parecía quemarle la piel, un símbolo del poder corrupto que había generado toda esa desgracia. La conexión familiar era lo que más le dolía. No era una historia ajena encontrada por casualidad. Era la historia secreta de la familia de Marcos. Su esposo, un hombre bueno y trabajador, era sobrino nieto de un ladrón y cómplice de tortura. La sangre de Ismael Bastos, aunque lejana, corría por las venas del padre de su hijo. Este granero no era solo una propiedad abandonada, era un mausoleo familiar, un monumento a un pecado oculto que había manchado su linaje. ¿Sabría Marcos algo de esto? La pregunta la atormentó. Recordó vagamente a Marcos mencionando a un tío abuelo que había muerto joven de repente. Nunca le dio importancia. Ahora, ese fantasma familiar se erigía como una figura central en su tragedia. La miseria que la había llevado a ese lugar parecía ahora parte de un destino retorcido, una convergencia de líneas familiares y crímenes pasados que culminaban en ella, en ese preciso momento, con el diario de un criminal en su regazo y la mirada confundida de su hijo dormido a su lado. El sonido la sacó de su trance. Al principio fue un murmullo lejano, un zumbido grave que no encajaba con los sonidos naturales del campo. Creció rápidamente, convirtiéndose en el rugido inconfundible de un motor potente, un coche. Y no era el traqueteo de un viejo tractor o una camioneta de granja. Era algo suave, costoso y rápido. El corazón de Elena dio un vuelco violento. Se puso de pie de un salto, el instinto de alerta gritando en su interior. Corrió hacia una de las grietas en la pared de madera, sus ojos tratando de perforar la luz brillante del mediodía. El sonido se hizo ensordecedor y luego se detuvo abruptamente. Un silencio pesado cayó sobre el granero, un silencio que era 1000 veces más aterrador que el ruido. Contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. Oyó el clic seco de una puerta de coche al cerrarse. Luego, el crujido lento y deliberado de pasos sobre la grava y la hierba seca. Alguien venía, alguien la había encontrado. Un terror helado se apoderó de ella. Escondió rápidamente el diario y la medalla bajo un montón de heno podrido, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Quién podía ser? Nadie sabía que estaban allí, excepto el viejo colega de Marcos. ¿Podría haber hablado? Los pasos se acercaron, firmes, seguros, sin vacilación. Eran los pasos de alguien que conocía el terreno, o de alguien a quien no le importaba el terreno en absoluto. Elena agarró a Leo,
que se había despertado con el ruido y lo apretó contra ella, poniéndole un dedo en los labios para indicarle silencio. Se escondieron en el rincón más oscuro del granero, detrás de una pila de maquinaria agrícola oxidada, sintiendo sus corazones latir al unísono. La gran puerta principal chirrió al abrirse, inundando el interior con una luz cegadora que proyectó una larga y ominosa silueta en el suelo polvoriento. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La silueta era la de un hombre alto, de hombros anchos, que se mantenía perfectamente erguido. El hombre entró en el granero y sus ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra. Elena pudo verlo claramente. Era un anciano, probablemente de unos 80 años, pero se movía con una vitalidad y una rigidez militar que desmentían su edad. Estaba impecablemente vestido con pantalones de montar de color caqui y una camisa blanca y almidonada, a pesar del entorno ruinoso. Su cabello era completamente blanco, peinado hacia atrás con esmero. Su rostro era una máscara de arrugas profundas, pero sus ojos, pequeños y de un azul pálido casi transparente, se movían con una agudeza depredadora, escudriñando cada rincón oscuro. Un aura de poder y riqueza emanaba de él, tan fuera de lugar en esa ruina que parecía una aparición de otro mundo. Afuera, Elena pudo ver el brillo del sol en el capó de una lujosa camioneta negra, un vehículo que valía más de lo que ella había ganado en toda su vida. El hombre carraspeó y su voz, aunque avejentada, era firme y autoritaria. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Elena permaneció inmóvil, el corazón en la garganta. Quizás si se quedaba quieta, se iría. Pero Leo, asustado, dejó escapar un pequeño gemido. Los ojos azules del anciano se fijaron instantáneamente en su escondite. No mostró sorpresa, solo una leve inclinación de cabeza, como si hubiera esperado encontrarlos allí. «Salgan, por favor. No voy a hacerles daño. Soy un vecino». Su voz era educada, casi amable, pero había un filo de acero debajo. Lentamente, Elena se puso de pie, empujando a Leo detrás de ella. Se sintió increíblemente vulnerable, expuesta bajo la mirada penetrante del hombre. Él le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Coronel Acosta, a sus órdenes», dijo, extendiendo una mano que Elena no tomó. El nombre la golpeó como un rayo. Acosta, el mismo nombre del diario, el arquitecto del terror, estaba frente a él, el monstruo en persona, envejecido pero inconfundible en su aura de poder. La sangre se le heló en las venas y sintió que sus piernas amenazaban con ceder. Él pareció notar su palidez, su terror paralizante, y lo malinterpretó deliberadamente con una falsa compasión. «Pobre mujer, me enteré de que se había instalado en esta pocilga. Nadie debería vivir así, menos con un niño». Su mirada recorrió el granero con un gesto de desdén. «Conocí a la familia Bastos hace muchos años. Una lástima. Esta propiedad no es más que una ruina peligrosa, una invitación a las alimañas y a los problemas». Caminó por el lugar, sus botas de cuero caras pisando la podredumbre sin cuidado. Se detuvo y la miró fijamente, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Mire, yo soy dueño de casi todas las tierras por aquí. Este pequeño terreno inútil rompe la continuidad de mi estancia. No vale nada, francamente, pero me gustaría ayudarla». La palabra «ayudarla» salió de su boca como un insulto, una condescendencia que le revolvió el estómago a Elena. Sabía que estaba jugando con ella, un gato disfrutando de su poder sobre un ratón atrapado. «Le ofrezco 200,000 pesos por el terreno», dijo Acosta, el tono de su voz como si estuviera ofreciendo una fortuna. «Es más de lo que nadie le daría jamás por este montón de basura. Con eso puede alquilar un lugar decente en la ciudad, empezar de nuevo. Piénselo como una obra de caridad». La cifra era ridícula, un insulto, pero para la Elena de hacía 24 horas habría sido un milagro. Para la Elena que ahora conocía el secreto que yacía bajo sus pies, era una declaración de guerra. Él sabía que había algo allí, o al menos lo sospechaba. Su visita no era una coincidencia. Había venido a olfatear, a medirla, a echarla antes de que pudiera encontrar algo. Un torrente de ira, nacida del miedo más puro, le dio una fuerza que no sabía que poseía. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. «No está en venta», dijo, su voz apenas un susurro,
pero firme como el acero. Esta es la tierra de la familia de mi marido. Nos quedaremos aquí. La sonrisa de Acosta se desvaneció al instante. No fue un cambio gradual. Fue como si una máscara cayera al suelo, revelando el rostro frío y sin emociones que había debajo. Sus ojos azules se volvieron dos esquirlas de hielo. La falsa amabilidad se evaporó, dejando solo la fría y desnuda amenaza de su poder. Se quedó en silencio por un momento. Un silencio cargado de una violencia contenida que era más aterradora que cualquier grito. Elena sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sabía que había cruzado una línea, había desafiado al tiburón. El coronel Acosta dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, casi un murmullo, pero cada palabra era una gota de veneno. Es una decisión imprudente, señora. Una decisión muy imprudente. Está sola aquí, lejos de todo. Nadie la oiría si gritara. La amenaza ya no era velada, era directa, brutal, y estaba suspendida en el aire entre ellos. Lugares abandonados como este. Continuó, su voz ahora un siseo helado. Tienen una forma de desaparecer. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras la aplastara. Luego, su mirada se desvió de la de Elena y se posó, con una lentitud deliberada y cruel, en el pequeño rostro aterrorizado de Leo, que se asomaba por detrás de las piernas de su madre. La sonrisa falsa regresó a los labios de Acosta, pero esta vez era una mueca grotesca, una promesa de violencia. Los incendios accidentales son tan comunes en el campo, especialmente en las noches secas y ventosas. No apartó la vista de su hijo mientras pronunciaba la última frase. El mensaje era inequívoco, grabado a fuego en la mente de Elena. No solo la estaba amenazando a ella, estaba amenazando a su hijo. La línea entre la vida y la muerte se había dibujado en el suelo de aquel granero, y el coronel Acosta acababa de demostrar que no tenía ningún escrúpulo en cruzarla, llevándose a un niño con él si era necesario. Sin decir una palabra más, el coronel se dio la vuelta y salió del granero, sus pasos firmes resonando en la estructura podrida. El sonido de la puerta de su lujosa camioneta cerrándose fue como el cerrojo de una celda. El motor rugió y el vehículo desapareció en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio que era más pesado y opresivo que nunca. Elena se quedó paralizada, temblando incontrolablemente. Abrazó a Leo con una fuerza desesperada, escondiendo el rostro del niño en su cuerpo, como si pudiera protegerlo de la maldad que acababa de presenciar. Las palabras del coronel resonaban en su cabeza, una y otra vez. Incendios accidentales. La imagen de las llamas devorando el granero, con ella y Leo dentro, se apoderó de su mente, tan vívida que casi podía sentir el calor y oler el humo. El monstruo del diario era real, y ahora sabía dónde estaba ella. Sabía que tenía un hijo, y había dejado claro que no se detendría ante nada para proteger su secreto y recuperar su fortuna. El tesoro bajo sus pies, que momentos antes parecía un dilema moral, ahora se transformaba en una sentencia de muerte. El oro podía comprarles una nueva vida, pero el secreto que lo acompañaba había atraído a un asesino a su puerta. Estaba atrapada en una trampa mortal. Huir con el dinero significaba mirar por encima del hombro por el resto de su vida, sabiendo que un hombre poderoso y sin escrúpulos podría encontrarlos en cualquier momento. Quedarse y luchar por la justicia parecía un suicidio, un enfrentamiento contra un enemigo que ya había demostrado ser capaz de todo, incluso de amenazar la vida de un niño para conseguir lo que quería. El peso del mundo cayó sobre sus hombros, una carga insoportable de miedo y responsabilidad. El futuro de su hijo dependía enteramente de la decisión que tomara en las próximas horas. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Tomarías el oro maldito y correrías, esperando desaparecer para siempre? ¿O te arriesgarías a enfrentarte a un monstruo para buscar una justicia que podría costarles la vida a ambos? El terror era una bestia viva en el pecho de Elena, con garras heladas que le estrujaban el corazón y le robaban el aire. La amenaza no había sido una sugerencia, había sido una sentencia. Incendios accidentales. La imagen de Leo, su pequeño cuerpo envuelto en llamas, se proyectó en su mente con una claridad tan insoportable que un grito ahogado se le atascó en la garganta.
cayó de rodillas sobre el suelo sucio, abrazando a su hijo con una fuerza que lo hizo quejarse. El olor a polvo y podredumbre del granero de repente se mezcló con un olor fantasmal a humo y carne quemada, una alucinación olfativa nacida del pánico más absoluto. Sabía, con una certeza que le helaba la médula de los huesos, que Acosta no estaba jugando. Aquel hombre era un depredador y ella había invadido su territorio. No podía quedarse, no podía esperar un segundo más. La pasividad era la muerte. La ruina que había sido su refugio se había convertido en una pira funeraria a la espera de una cerilla, y el tiempo se agotaba con cada latido desbocado de su corazón. La parálisis del miedo duró solo un instante, y luego fue reemplazada por una oleada de adrenalina tan potente que el mundo pareció ralentizarse. La supervivencia, el instinto más primario, tomó el control. Se puso de pie de un salto, sus movimientos ahora rápidos y precisos. El oro, el dinero, no podía llevarse todo. Era demasiado pesado, demasiado voluminoso. Pero la prueba era lo único que importaba. Corrió hacia el compartimento secreto, arrancó las tablas con manos frenéticas y ensangrentadas. No le importaban las astillas que se le clavaban en la piel. Dejó la caja del oro, una decisión que le desgarró el alma, y agarró la otra, la que contenía el diario y los negativos. El cuero del diario se sentía como un corazón palpitante en sus manos. Metió el libro en una pequeña mochila que había traído, junto con los negativos y la medalla. Se detuvo un segundo. Con un movimiento rápido, tomó un solo lingote de oro y lo metió también, prueba tangible del tesoro, una muestra del botín, y se lo colgó a la espalda. Necesitaba ayuda. Estaba sola, con un niño, a pie, en un territorio hostil controlado por un asesino. La idea era demencial, pero entonces las palabras de Acosta resonaron en su mente. Soy un vecino. Si él era un vecino, tenía que haber otros. La carretera de tierra, la caminata desde la parada del autobús. Recordaba haber visto a lo lejos el humo de una chimenea, el techo de una casita. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Agarró la mano de Leo, cuya cara estaba pálida y sus ojos muy abiertos por el terror que emanaba de su madre. «Vamos a correr, mi amor. Vamos a jugar a que somos espías y nadie puede vernos». La mentira, una vez más, como un escudo frágil contra una realidad monstruosa. Salió por la parte de atrás del granero, a través de unos tablones sueltos que daban al campo abierto, lejos del camino principal, por el que Acosta había llegado y por el que, sin duda, volvería. Cada crujido de una rama bajo sus pies era como un disparo. La caminata fue una tortura de sigilo y pánico. El sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel que contrastaba con el horror de su situación. Elena se movía agachada, usando los árboles y la maleza alta como cobertura, arrastrando a Leo con ella. El peso de la mochila, con su carga de secretos y oro, le lastimaba los hombros, pero el peso del miedo era infinitamente mayor. El aire del campo, que antes le había parecido fresco, ahora estaba cargado de amenazas. El ulular de una lechuza la hizo sobresaltar. El susurro del viento entre las hojas le sonaba a pasos que la seguían. El olor a tierra húmeda y a pasto cortado se mezclaba con el olor metálico de su propio miedo, un sudor frío que le empapaba la ropa. Miraba constantemente hacia atrás, esperando ver el brillo de los faros de la camioneta negra, esperando oír el rugido del motor que anunciaba el fin. Cada minuto que pasaba era un minuto ganado, pero también un minuto más cerca de la noche. Finalmente, cuando la luz del día era apenas un resplandor morado en el horizonte, la vio. Una pequeña casa de campo, un rancho humilde con paredes de adobe y un techo de chapa. Delgada columna de humo blanco ascendía perezosamente de la chimenea, una señal de vida, de calor, de normalidad. Un perro ladró a lo lejos, un sonido tranquilizador y doméstico. La casa estaba rodeada por una cerca de madera desvencijada y un pequeño jardín cuidado con esmero. Parecía un oasis de paz en medio de su infierno personal. El corazón de Elena latía con una mezcla de esperanza y terror,
¿Y si la persona que vivía allí era amiga de Acosta? ¿Y si la entregaba? El riesgo era inmenso. Se detuvo a unos 100 metros de la casa, oculta tras un grupo de árboles, debatiendo qué hacer. El frío de la noche comenzaba a calar, y el rostro de Leo estaba tenso y asustado. No tenían otra opción, tenía que arriesgarse. El granero era una sentencia de muerte segura. Esta casa era una posibilidad, por pequeña que fuera. Con un suspiro que fue una plegaria, salió de la cobertura de los árboles y caminó hacia la casa, sintiéndose completamente expuesta. El perro, un mestizo flaco, corrió hacia la cerca, ladrando con furia, pero su cola se movía con cierta indecisión. Elena se acercó a la puerta de madera, una puerta simple pintada de un color azul desvaído por el sol. El olor a guiso y a leña quemada que salía del interior le provocó una punzada de hambre tan aguda que casi la hizo doblarse. Por un instante, la normalidad de aquella escena, una casa, una cena caliente, un perro guardián, la golpeó con la fuerza de un anhelo doloroso. Era todo lo que había perdido, todo lo que anhelaba. Levantó la mano, sus nudillos temblando, y golpeó la madera. El sonido fue débil, patético. Tomó aire y golpeó de nuevo, con más fuerza. Los ladridos del perro se hicieron más frenéticos. Dentro, escuchó el sonido de una silla arrastrándose y pasos lentos, arrastrados, que se acercaban a la puerta. La puerta se abrió con un leve quejido, revelando la figura de un hombre muy anciano. Tenía el rostro surcado por 1000 arrugas, la piel curtida por una vida bajo el sol del campo. Su espalda estaba encorvada por la edad, pero sus ojos, de un marrón oscuro y profundo, eran increíblemente lúcidos y penetrantes. Vestía una simple camisa de trabajo y unos pantalones anchos sostenidos por tiradores. El hombre la miró a ella y luego a Leo, su expresión una mezcla de sorpresa y cautela. El olor a yerba mate y a tabaco emanaba de él. «Sí», dijo, su voz rasposa pero no hostil. Elena abrió la boca para hablar, pero las palabras se negaron a salir. El alivio y el miedo luchaban en su interior, dejándola sin voz. Simplemente se quedó allí, temblando, con su hijo escondido detrás de sus piernas, bajo la mirada inquisitiva del anciano. El perro había dejado de ladrar y ahora la olfateaba con curiosidad a través de la cerca. El silencio se alargó, lleno de la tensión de lo desconocido. Usted debe ser la mujer del granero», dijo el anciano finalmente, sus ojos agudos notando el polvo, el miedo, la mochila. Vi las huellas del coche de Acosta. Me imaginé que no era una visita de cortesía. El corazón de Elena dio un vuelco. Sabía quién era Acosta. No parecía sorprendido. «Mi nombre es Horacio», continuó abriendo más la puerta. «No se queden ahí afuera con el frío. Entren, parecen asustados». La invitación era simple, directa. Sin dudarlo más, Elena entró en la pequeña casa, arrastrando a Leo con ella. El calor del interior la envolvió como un abrazo. La casa consistía en una única habitación grande, con una cocina en un extremo y una cama en el otro. Una estufa de leña en el centro irradiaba un calor reconfortante. El lugar estaba limpio, ordenado, lleno de la paz que solo da una vida larga y sencilla. Don Horacio le señaló una silla de madera junto a la mesa. «Siéntese. Cuénteme qué quiere ese demonio de usted». La palabra demonio fue la confirmación que Elena necesitaba. Podía confiar en él. Las palabras brotaron de Elena como un torrente, una confesión febril y desordenada. Le contó la visita de Acosta, la oferta insultante por la tierra, la amenaza velada, la mirada que le dirigió a Leo. Mientras hablaba, sus manos temblaban y tuvo que apretarlas sobre su regazo para controlarlas. Don Horacio escuchaba en silencio, su rostro arrugado impasible, pero sus ojos oscuros se endurecían con cada palabra que ella pronunciaba. No la interrumpió, solo asentía lentamente, su mirada fija en ella, absorbiendo cada detalle, cada matiz de miedo en su voz. El sonido del fuego crepitando en la estufa y el hervor suave de una olla eran los únicos acompañantes de su relato. Contarle a alguien, verbalizar el horror, le quitó una pequeña parte del peso que la aplastaba. Ya no estaba sola con su terror, lo estaba compartiendo. Y el anciano frente a ella, con su calma y su silencio,
Parecía capaz de soportar su peso sin romperse. «Conozco a Acosta desde que era un muchacho», dijo Horacio cuando Elena terminó, su voz baja y grave. «Yo trabajaba en la estancia de al lado. Siempre fue un hombre cruel, pero la dictadura lo convirtió en un monstruo. El poder lo envenenó». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en un recuerdo lejano. «Y conocí a la familia de su marido. Conocí a Ismael Bastos, el tío abuelo, un hombre débil, siempre asustado, que se pegó a Acosta como una sombra, pensando que el poder del diablo lo protegería». Horacio se levantó y sirvió un poco de agua caliente en un mate. El aroma de la hierba llenó la pequeña habitación. Ismael y Acosta siempre andaban en secretos. Venían al granero por las noches, pensaban que nadie los veía, pero en el campo todo se ve, todo se sabe. La confirmación hizo que un escalofrío recorriera a Elena. Estaba en lo cierto. Su instinto no le había fallado. El diario no mentía. Horacio era el testigo viviente de aquel pasado oscuro. Elena sintió que era el momento. Con manos temblorosas, sacó la vieja medalla militar de la mochila y la puso sobre la mesa de madera. El metal oscuro contrastaba con la veta clara de la madera. «Encontré esto, debajo del suelo». Don Horacio se inclinó hacia adelante, sus viejos ojos examinando el objeto. No necesitó tocarla. La reconoció al instante. Un sonido sordo, un jadeo ahogado, escapó de sus labios, y el color desapareció de su rostro ya pálido. Se echó hacia atrás en su silla, como si lo hubieran golpeado. «Por Dios», susurró, su voz apenas audible. «Es la medalla de su regimiento». Acosta la usaba con un orgullo que daba miedo. Se la regaló el mismo dictador, decía. Nunca se la quitaba. Su mano temblaba mientras señalaba la medalla. Si encontró esto, significa que encontró el escondite, el tesoro que Acosta ha buscado como un loco durante 40 años. «Hija, usted no sabe en el nido de víboras que se ha metido». La revelación de Horacio, la confirmación de sus peores miedos, la dejó sin aliento. Pero había una pieza más, una duda que la carcomía desde hacía 6 meses. «Mi marido, Marcos», comenzó Elena, su voz quebrándose. «Él murió en un accidente en el aserradero, hace 6 meses. Pero siempre sentí que algo no estaba bien». Don Horacio levantó la vista bruscamente. Sus ojos se clavaron en los de ella con una nueva y terrible intensidad. «¿Cuándo dijo que murió? ¿Hace 6 meses?» Elena asintió, el corazón martilleándole contra las costillas. Horacio se pasó una mano temblorosa por la cara. «Dios me perdone, Dios me perdone», murmuró. Su marido, el pobre muchacho, unas semanas antes de su accidente, anduvo por el pueblo. Estuvo haciendo preguntas sobre el viejo granero, sobre su tío abuelo Ismael. Quería saber la historia de la tierra. Se lo conté a mi nieto por teléfono. Me pareció extraño. El aire se escapó de los pulmones de Elena en un silbido. La habitación pareció encogerse, las paredes cerrándose sobre ella. El crepitar del fuego sonó como una explosión en el silencio repentino y absoluto. La conexión fue instantánea, brutal, una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo entero y le dejó un sabor a ceniza en la boca. Marcos no había muerto en un accidente. Marcos había empezado a tirar del mismo hilo que ella. Había estado cerca, demasiado cerca del secreto, y Acosta, paranoico, temiendo que el sobrino nieto de su antiguo cómplice descubriera algo, lo había silenciado. Para siempre. El accidente laboral era una mentira. Era un asesinato a sangre fría. La sierra que había matado a su marido no había sido una casualidad. Había sido un arma. Y el hombre que la había empuñado, o que había ordenado que la empuñaran, era el mismo hombre que la había amenazado esa misma tarde. El mismo hombre que había amenazado a su hijo. Un nuevo tipo de dolor, más afilado y candente que el luto, la inundó. Era rabia, una rabia pura, blanca, volcánica. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de furia. Toda la confusión, todo el dolor sin sentido de los últimos 6 meses, de repente tenía un rostro, un nombre. Acosta no solo le había robado a su marido, le había robado la verdad, la había dejado sola, en la miseria, creyendo en una mentira cruel, mientras el asesino de su esposo
Vivía impunemente en su estancia de lujo. El mundo se reorganizó en su mente en una nueva y terrible claridad. Esto ya no se trataba de un tesoro maldito, ni siquiera de su propia supervivencia. Se trataba de justicia. Justicia para Marcos, el hombre bueno y trabajador que había sido asesinado por acercarse demasiado al pecado de su familia. El oro, el diario, los negativos, ya no eran una carga, eran sus armas, las únicas armas que tenía para vengar a su marido y destruir al hombre que se lo había arrebatado todo. «No puede volver al granero», dijo Horacio, su voz firme sacándola de su trance de furia. «Ese hombre es impaciente. La amenaza de hoy no fue para asustarla, fue un ultimátum. Si usted no aceptaba su oferta, él actuaría esta misma noche. No se arriesgará a que pase un día más, no ahora que sabe que hay alguien ahí». Las palabras de Horacio eran lógicas, frías, y el terror volvió a abrirse paso a través de su rabia. Tenía razón. Había desafiado a Acosta. Había sellado su destino. El coronel no era un hombre que esperara. «Tenemos que sacarlos de aquí, llevarlos a un lugar seguro», estaba diciendo Horacio, pero se detuvo en seco. Su cabeza se ladeó escuchando. Elena también lo oyó. Un sonido lejano, pero inconfundible en la quietud de la noche. El mismo sonido que había oído por la tarde. El rugido de un motor potente, viajando rápido por el camino de tierra. Pero esta vez sonaba diferente. Sonaban como dos vehículos. Ambos se quedaron congelados. El sonido de los motores se acercó y luego se detuvo, exactamente en la zona del granero. Un silencio tenso y pesado cayó de nuevo sobre el campo, pero esta vez fue roto por el sonido metálico de puertas de coches cerrándose. Varias puertas, y luego voces. Voces de hombres, bajas, ahogadas por la distancia, pero claramente no era la voz de Acosta. Eran sus matones. Habían venido a cumplir su amenaza. Elena corrió hacia la pequeña ventana de la cocina, que daba en dirección al granero. En la oscuridad, a casi 1 kilómetro de distancia, vio el baile de 2 pares de luces de linterna moviéndose erráticamente alrededor de la estructura ruinosa. Su corazón se encogió. Si hubieran regresado, si no hubieran buscado a Horacio, ahora mismo estarían allí dentro, atrapados. Los hombres de Acosta estarían forzando la puerta y ellos estarían acorralados, sin escapatoria. La imagen era tan vívida que sintió el pánico como un sabor metálico en la boca. Don Horacio la apartó suavemente de la ventana. «No mire, no hay nada que podamos hacer». Pero Elena no podía apartar la vista. Las luces de las linternas se detuvieron frente a la entrada principal del granero. Pudo imaginar el sonido de la madera rompiéndose, de los hombres entrando en la oscuridad, buscándolos, buscando las cajas. El miedo por lo que podría haber pasado se mezcló con una extraña sensación de alivio culpable. Estaban a salvo, pero su refugio, el lugar que contenía la clave de su futuro y de la justicia de Marcos, estaba siendo profanado, y sabía lo que vendría después. Acosta no solo quería el tesoro, quería borrar toda evidencia. Quería borrar el granero del mapa y a cualquiera que estuviera dentro. La amenaza del incendio accidental no era solo para ella, era el plan. Siempre había sido el plan. Borrar el escenario del crimen original y, de paso, eliminar a los nuevos testigos. «Sami Nieto es periodista en Buenos Aires», susurró Horacio, su voz tensa. «Un periodista de investigación, de los buenos, de los que no tienen miedo. Mañana a primera hora lo llamaré. Él sabrá qué hacer con esa historia, con esas pruebas». La promesa de un nuevo aliado, uno poderoso, le dio a Elena una nueva oleada de esperanza. Un periodista, alguien que podía llevar la historia a la luz, fuera del alcance de las garras de Acosta. Pero primero tenían que sobrevivir a la noche. Tenían que asegurarse de que las pruebas llegaran a él. La mochila en su espalda se sentía increíblemente pesada y valiosa. Contenía la voz de los muertos, la confesión del criminal, el rostro de las víctimas y la única esperanza de justicia para su marido. Todo dependía de que esa mochila permaneciera a salvo. La noche se hizo aún más oscura, el silencio del campo ahora cargado de una tensión insoportable, mientras esperaban, impotentes, el inevitable final del granero. Entonces, un olor llegó con la brisa, un olor químico,
agudo y penetrante, que hizo arrugar la nariz a Elena. Gasolina. El olor era inconfundible, un presagio líquido de la destrucción que se avecinaba. Se le revolvió el estómago. Era real. Estaba sucediendo. No era una fantasía paranoica. Habían ido allí con bidones de gasolina con la intención de quemarlo todo. Su cuerpo se estremeció violentamente. Si no hubiera escuchado su instinto, si no hubiera confiado en aquel anciano, ella y Leo estarían ahora mismo empapados en ese mismo líquido inflamable, esperando la chispa. El terror se transformó en una gratitud abrumadora hacia el hombre que estaba a su lado, el guardián de la historia que le había salvado la vida. Le había dado no solo la verdad sobre el pasado, sino también un futuro, la posibilidad de seguir luchando. El olor a gasolina se hizo más fuerte, un perfume nauseabundo que anunciaba el clímax de la violencia de Acosta. Un destello, un pequeño punto de luz anaranjada que floreció en la oscuridad, cerca de la base del granero. Fue seguido casi instantáneamente por un rugido sordo, un hump que pareció hacer vibrar el aire, incluso a esa distancia. Una gigantesca bola de fuego anaranjado y amarillo se elevó hacia el cielo nocturno, iluminando el campo con un resplandor apocalíptico. Las llamas, hambrientas, treparon por las viejas y secas paredes de madera con una velocidad aterradora. En cuestión de segundos, toda la estructura del granero quedó perfilada en fuego, una silueta negra contra un infierno danzante. Elena ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Leo, a su lado, comenzó a llorar, aterrorizado por el espectáculo de destrucción. La belleza terrible del fuego era hipnótica y repugnante. Estaba viendo arder el lugar que había sido su infierno y su única esperanza, el único hogar que habían tenido, por miserable que fuera. Las llamas se elevaban decenas de metros en el aire, lanzando una lluvia de chispas y ascuas al viento. El sonido del fuego era ahora un rugido constante, un estruendo como el de un tren de carga, salpicado por el agudo crujido de las vigas al romperse y el estallido de la madera al explotar por el calor. El techo de chapa se combó, se puso al rojo vivo, y luego se derrumbó hacia adentro con un estrépito metálico que resonó en todo el valle. Era una pira funeraria, una pira para los secretos de Ismael Bastos, para las esperanzas de Elena, para el último vestigio físico de la familia de su marido. Pero las llamas no podían tocar la verdad. La verdad estaba a salvo, en la mochila sobre su espalda. Mientras observaba el fuego devorar el pasado, Elena sintió que el miedo comenzaba a ser reemplazado por una resolución fría como el hielo. Acosta había destruido el edificio, pero al hacerlo había creado la prueba definitiva de su culpabilidad. El incendio no era accidental, y ahora había dos testigos. Pudieron ver las siluetas de los hombres corriendo de vuelta a sus vehículos, sus formas oscuras recortadas contra el resplandor del incendio. No se quedaron a admirar su trabajo. Eran profesionales. Cumplieron la orden y desaparecieron. El sonido de los motores arrancando y alejándose a toda velocidad se perdió en el rugido del fuego. Se habían ido. Por ahora. La noche volvió a un silencio relativo, roto solo por el crepitar del infierno que consumía el granero. Elena se alejó de la ventana, temblando, y abrazó a Leo con fuerza, susurrándole palabras de consuelo al oído. Pero sus ojos estaban fijos en don Horacio, quien la miraba con una expresión sombría pero decidida. El viejo guardián de la historia y la joven viuda convertida en vengadora estaban juntos en esto. La batalla acababa de empezar, y el primer movimiento de Acosta había sido tan brutal como predecible. «Ahora no hay vuelta atrás», dijo Horacio, su voz grave resonando en la pequeña habitación iluminada por el resplandor parpadeante del incendio. «Ha mostrado sus cartas. Cree que ha borrado todas las pruebas. Cree que los ha eliminado a ustedes». Hizo una pausa, y una extraña y sombría sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Se equivocó. Elena asintió, sintiendo el peso reconfortante de la mochila en su espalda. El diario, los negativos, el lingote de oro. Las armas seguían intactas. El fuego había destruido un edificio, pero había forjado una alianza. Había convertido la sospecha en certeza y la víctima en una amenaza. El calor del incendio se sentía incluso a esa distancia,
un calor que no solo venía de las llamas, sino también de la rabia que ardía dentro de ella. Acosta había intentado enterrar su secreto bajo cenizas, pero solo había conseguido avivar las brasas de la justicia que estaban a punto de consumirlo. La noche era larga, pero el amanecer traería la llamada al nieto periodista, y con esa llamada comenzaría la guerra. El olor a humo ahora era denso, impregnando el aire, un recordatorio tangible de la violencia que acababan de presenciar. Leo finalmente se durmió en los brazos de su madre, agotado por el miedo y la confusión. Elena lo acostó en la cama de don Horacio, cubriéndolo con una manta de lana áspera. Se quedó mirándolo un momento, su rostro pacífico iluminado por el baile lejano de las llamas. Una oleada de amor feroz y protector la recorrió. Todo lo que hacía, cada riesgo que tomaba, era por él, para darle el futuro seguro que su padre, Marcos, había querido construir para él. Vengar a Marcos no era solo un acto de justicia retrospectiva, era la única manera de garantizar que Acosta nunca pudiera hacerle daño a su hijo. La lucha no era por el pasado, era por el futuro, un futuro libre del miedo, de la miseria y de la sombra de hombres como el coronel Acosta. El fuego afuera era una destrucción, pero ella se aferró a la idea de que también podía ser una purificación. Se sentó a la mesa junto a don Horacio y ambos se quedaron en silencio por un largo rato, observando el resplandor moribundo del granero a través de la ventana. El fuego había consumido la estructura principal y ahora solo quedaban las brasas, un lecho de carbones incandescentes que brillaban en la oscuridad como los ojos de una bestia moribunda. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de dos soldados antes de una batalla decisiva, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Elena sentía un agotamiento profundo en sus huesos, pero también una claridad mental que nunca antes había experimentado. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su camino se había revelado en el fuego. No era la costurera desahuciada y asustada que había llegado a aquel lugar. Era la guardiana de una verdad terrible y la portadora de la justicia. Y no se detendría hasta que el mundo entero supiera el nombre de Acosta y los crímenes que había cometido. El granero, que había simbolizado la falsa esperanza y la más profunda desesperación, ahora era solo un montón de cenizas humeantes bajo la luz de la luna. Era una tumba vacía. El verdadero secreto, la esencia de su historia, había escapado de las llamas. Lo llevaba ella a la espalda. Elena pensó en el viaje que la había llevado hasta allí, el desalojo, el hambre, la caminata bajo la lluvia, la decepción al encontrar la ruina. Todo parecía parte de un camino predestinado, una serie de pruebas que la habían preparado para este momento. El destino, o una casualidad increíblemente cruel, la había elegido a ella para desenterrar esta historia, y ahora que la conocía, tenía la responsabilidad de contarla, no solo por Marcos, sino por todas las víctimas anónimas cuyos nombres nunca aparecerían en el diario, cuyo oro había comprado la impunidad de Acosta durante 40 años. Ella sería su voz. La noche se hizo más profunda y fría. Don Horacio insistió en que intentara dormir un poco en el sillón junto a la estufa mientras él montaba guardia. «No volverán esta noche», le aseguró, pero un viejo del campo nunca duerme tranquilo después de oler al zorro en el gallinero. Elena sabía que no podría dormir. Su mente era un torbellino de planes y miedos, pero cerró los ojos, escuchando la respiración tranquila de su hijo y el suave crepitar de los últimos leños en la estufa. El calor, la seguridad relativa de aquella pequeña casa, era un lujo que no había sentido en mucho tiempo, pero no podía relajarse. Estaba en la calma del ojo del huracán. La verdadera tormenta estaba por desatarse, y ella estaría en el centro de la misma. Apretó la mano sobre la mochila a su lado, sintiendo el contorno del diario. Era su ancla y su arma, y la usaría. Mientras el primer indicio de luz grisácea comenzaba a teñir el horizonte oriental, Elena se dio cuenta de que el punto de inflexión había pasado. Ya no había decisiones morales complejas sobre el dinero. Ya no había dudas sobre qué camino tomar. Acosta había tomado la decisión por ella. Su acto de violencia extrema había simplificado todo a una ecuación de vida o muerte, de justicia o impunidad. Había cruzado una línea de la que no había retorno, y al hacerlo,
La había liberado. Ya no tenía miedo de él, o al menos su rabia y su determinación eran más fuertes que su miedo. El fuego había quemado sus dudas, dejando solo el núcleo duro de su propósito: sobrevivir, exponer la verdad, vengar a su marido, proteger a su hijo. Esas 4 directivas eran ahora la brújula que guiaría cada uno de sus próximos movimientos. El sol saldría pronto, y con él, la llamada que lo cambiaría todo. El olor a ceniza fría era el perfume del nuevo día. Elena se despertó con el sonido de don Horacio, hablando por un viejo teléfono de disco. Su voz era baja, pero urgente. Le estaba contando la historia a su nieto, el periodista. Elena no escuchó los detalles, no necesitaba hacerlo. Podía sentir el cambio en el aire. La historia ya no estaba contenida entre las 4 paredes de aquella casita. Estaba viajando a través de los cables, hacia la capital, hacia oídos que sabrían cómo usarla. Se levantó y fue a la ventana. El lugar donde había estado el granero era ahora una cicatriz negra en la tierra, una mancha de carbón de la que todavía se elevaban finas volutas de humo. Era el final de un capítulo y el comienzo de la guerra. Miró el rostro de don Horacio, concentrado, decidido, y sintió una profunda conexión con aquel anciano, su aliado inesperado, el guardián que le había pasado la antorcha. La conversación telefónica terminó. Don Horacio colgó el auricular con un gesto de finalidad. Se volvió hacia Elena y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una nueva energía. «Viene para acá», dijo simplemente. «Tomará el primer vuelo». Dijo que no nos movamos de aquí, que estemos listos. La noticia fue como una descarga de energía. La ayuda estaba en camino, una ayuda profesional, del mundo exterior. Un mundo donde hombres como Acosta no podían simplemente hacer desaparecer a la gente. Por primera vez en meses, Elena sintió que el suelo bajo sus pies era firme. Todavía estaban en peligro, pero ya no estaban solos. La red de poder de Acosta estaba a punto de chocar con otra red, la del periodismo, la de la verdad, y ella estaba en el centro, sosteniendo la piedra que podía derribar al gigante. La justicia para Marcos estaba un paso más cerca, un paso muy grande y peligroso, pero un paso al fin. El amanecer llegó pintando de rosa y naranja el humo que aún se elevaba de las ruinas. Era un amanecer lleno de promesas y peligros. Elena preparó un desayuno frugal con la comida que don Horacio compartió con ellos: pan casero y mate cocido. Mientras comía, el primer alimento real en días, sintió cómo sus fuerzas volvían. El calor de la comida, la seguridad de la casa, a la promesa de la ayuda en camino. Todo se combinaba para fortalecer su resolución. Miró a Leo, que comía con el apetito inocente de un niño, ajeno a la tormenta que se avecinaba, y Elena hizo una promesa silenciosa. Lucharía con uñas y dientes. Usaría cada gramo de su inteligencia y su coraje, no por el oro, no por la venganza ciega, sino por él, para que pudiera crecer en un mundo donde los monstruos no siempre ganan. La redención de Marcos sería la fundación de la seguridad de su hijo, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ello. El clímax de la violencia había pasado, pero la tensión era ahora más alta que nunca. Era la calma tensa antes de la ofensiva. Esperar al nieto periodista se sentía como esperar el desembarco en una playa enemiga. Cada sonido del exterior, el ladrido de un perro lejano, el motor de un tractor, los hacía sobresaltar. Sabían que Acosta no se quedaría quieto. Estaría furioso al descubrir que el tesoro no estaba entre las cenizas. Estaría buscando, y solo había un lugar al que podía ir. Elena y Horacio se atrincheraron en la pequeña casa, vigilando, esperando. La mochila con las pruebas era el corazón de su operación, y la protegían como si sus vidas dependieran de ello. Porque, de hecho, así era. La batalla final no se libraría con fuego, sino con información. Y ellos tenían el arsenal. El punto de inflexión había sido superado. Ahora venía la guerra. Javier, el nieto de Horacio, llegó cuando el sol apenas despuntaba, su rostro joven y enérgico, una disonancia en la quietud temerosa de la pequeña casa. El olor a humo aún se aferraba al aire, un recordatorio tangible de la violencia nocturna. Javier no era solo un periodista. Sus ojos, rápidos e inteligentes,
Evaluaron la situación con la precisión de un estratega. Elena, con el cuerpo entumecido por la vigilia y la tensión, le entregó la mochila. El peso del diario, de los negativos y del único lingote de oro pasó de sus manos a las de él. Un traspaso de responsabilidad que le provocó un vértigo momentáneo. Javier examinó las pruebas en silencio, sus dedos hojeando con cuidado las páginas amarillentas del diario. Su rostro profesional no pudo ocultar un destello de conmoción y una avidez casi depredadora. «Esto», dijo finalmente, su voz un susurro cargado de la magnitud del descubrimiento. «Esto no es una historia, es una bomba, y la vamos a detonar». El aire se cargó de una nueva electricidad, la de la cacería a punto de comenzar. El plan se trazó sobre la mesa de madera rústica, entre tazas de mate cocido y el resplandor de un amanecer que prometía guerra. Javier desplegó su red de contactos con una eficiencia que dejó a Elena asombrada. Hizo una serie de llamadas cifradas, hablando en un lenguaje de medias palabras y referencias veladas. Decidieron evitar a toda costa a las autoridades locales. El poder de Acosta se extendía como una mancha de aceite en la región, y cualquier comisaría o juzgado podría ser una trampa mortal. El contacto clave fue una fiscal de la Secretaría de Derechos Humanos en Buenos Aires, una mujer conocida por su incorruptibilidad y su tenacidad en casos de la dictadura. La llamada a ella fue la decisiva. Elena escuchaba, sintiendo cómo los hilos invisibles del poder comenzaban a moverse a su favor por primera vez. Ya no era una fugitiva indefensa, era el eje de una operación federal. El miedo persistía, pero ahora estaba envuelto en una capa de esperanza acerada y fría. El demonio iba a ser cazado en su propio infierno. La huida se produjo antes del amanecer, una operación clandestina envuelta en la neblina fría del campo. El coche de Javier se deslizó por los caminos de tierra sin luces, un fantasma de metal que los alejaba del epicentro de su pesadilla. Elena miró por la ventanilla trasera, viendo cómo la silueta negra de la estancia de Acosta y la cicatriz humeante del granero se disolvían en la distancia. Era un adiós a un pasado de miseria y terror. Leo dormía en su regazo, su pequeño cuerpo cálido e inconsciente de la peligrosa transición que estaban viviendo. Don Horacio, sentado en el asiento del copiloto, mantenía una vigilancia estoica, sus viejos ojos escudriñando la oscuridad como lo había hecho toda su vida. Elena apretaba la mochila contra su pecho. Ya no contenía solo pruebas, contenía el fantasma de su marido, el llanto de las víctimas de Acosta y la única posibilidad de un futuro para su hijo. Cada kilómetro que los alejaba de aquel lugar era una puntada más en el sudario que estaban tejiendo para el coronel. La oficina de la Fiscalía en Buenos Aires era otro universo, un espacio de silencio, aire acondicionado y una autoridad serena que contrastaba brutalmente con el olor a podredumbre y miedo del granero. Muros blancos, muebles de madera oscura, el escudo nacional en la pared. Elena se sintió pequeña e insignificante al principio, pero la fiscal, una mujer de unos 50 años con una mirada que combinaba la compasión y el acero, la hizo sentir como la persona más importante de la sala. Contó su historia de nuevo, pero esta vez su voz no tembló. Estaba fría, precisa, cada palabra un clavo en el ataúd de Acosta. Sobre la mesa de caoba pulida, el diario fue examinado con guantes. Los negativos fueron sellados en bolsas de evidencia y el único lingote de oro brillaba bajo las luces fluorescentes, un testigo mudo y terrible. Ya no era una mujer desesperada suplicando ayuda, era un arma cargada, apuntando directamente al corazón de una de las épocas más oscuras del país, y el Estado, por fin, estaba de su lado. Los días siguientes fueron una agonía de espera contenida. Elena, Leo y don Horacio fueron alojados en un piso de seguridad, un apartamento anónimo en el corazón de la bulliciosa ciudad. Para Leo era una aventura de ruidos y luces nuevas. Para Elena era una jaula de ansiedad. Miraba por la ventana el flujo interminable de gente y coches, sintiéndose invisible y, al mismo tiempo, el centro de una operación secreta de alto riesgo. La maquinaria legal y policial se había puesto en marcha, silenciosa y letal. Se realizaron verificaciones,
se obtuvieron órdenes judiciales, se movilizaron equipos tácticos. La historia de Javier se mantenía en suspenso, lista para ser lanzada como un misil coordinado en el momento exacto del arresto. Elena apenas comía o dormía. Repasaba mentalmente los rostros del diario, el olor a gasolina, la mirada helada de Acosta sobre su hijo. La venganza se había convertido en una necesidad física, un hambre que solo la justicia podía saciar. Sentía el poder acumulándose, una tormenta a punto de estallar sobre la estancia del coronel. El amanecer en la estancia del coronel Acosta fue interrumpido no por el canto de los pájaros, sino por el sonido sordo de neumáticos sobre la grava y el clic metálico de las armas al ser preparadas. Una flota de vehículos negros sin insignias rodeó el casco principal de la estancia, cortando todas las vías de escape. Los agentes de la Policía Federal, vestidos de negro y con los rostros cubiertos, se movieron con una precisión silenciosa y letal. Forzaron la entrada principal con un ariete. Acosta fue encontrado en su biblioteca, vestido con una bata de seda, sirviéndose un coñac. La arrogancia en su rostro se transformó en incredulidad, y luego en una rabia pura e impotente cuando vio a los agentes federales inundando su santuario. Coronel Acosta queda detenido por crímenes de lesa humanidad y homicidio. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas, un chasquido metálico y seco, fue el punto final de 40 años de impunidad. El monstruo, finalmente, estaba enjaulado, su poder evaporado bajo la fría luz de la ley. El arresto fue la chispa que incendió la pradera mediática. En el mismo instante en que Acosta era subido a un vehículo blindado, el artículo de Javier se publicó online, replicándose en los principales diarios y noticieros del país. El titular era una bomba: el oro de la muerte. Cae el coronel Acosta por un tesoro de la dictadura. La historia se convirtió en un escándalo nacional de proporciones épicas. Se publicaron extractos del diario. Las fotos de los negativos restaurados mostraban rostros demacrados entregando sus fortunas. La conexión con la muerte accidental de Marcos Bastos fue la revelación que conmocionó a la opinión pública, demostrando que la violencia del coronel no había terminado con la democracia. El nombre de Acosta, antes sinónimo de poder y respeto en los círculos de la élite rural, se convirtió en sinónimo de asesino y ladrón. Su imperio de miedo, construido sobre huesos y secretos, se derrumbó en cuestión de horas bajo el peso abrumador de la verdad que Elena había desenterrado. El proceso judicial fue un formalismo aplastante, con la confesión detallada del diario, los negativos como prueba documental, el testimonio de Horacio y el incendio como prueba de su culpabilidad continuada. La defensa de Acosta se desmoronó. Fue condenado a cadena perpetua en una cárcel común por los crímenes de lesa humanidad, la extorsión, la tortura y, de manera crucial para Elena, por el asesinato de su marido, Marcos. La justicia, por fin, tenía un nombre y un rostro. Semanas después, la Fiscalía contactó a Elena. En aplicación de la Ley de Reparación Histórica, y como víctima directa y descubridora del tesoro robado a la nación, el Estado le otorgó una recompensa sustancial del valor recuperado. La cifra, depositada en una cuenta a su nombre, era astronómica, mucho más de lo que había en las cajas. No era el oro sucio, era una restitución legal, un reconocimiento del sufrimiento y el coraje. Era la llave a una nueva vida, una vida libre de miedo y de miseria, forjada en el fuego de la tragedia y la búsqueda de justicia. Un año después, el sonido que llena la casa no es el goteo de agua podrida ni el correteo de ratas, sino el zumbido rítmico y tranquilizador de una nueva y brillante máquina de coser. Elena trabaja en su propio taller, una habitación luminosa con vistas a un pequeño jardín, donde Leo, ahora con 9 años y las mejillas sonrosadas, corre detrás de una pelota. El olor no es a moho, sino a bizcocho de limón horneándose en el horno y al perfume de las flores que entran por la ventana abierta. Ha comprado una casa modesta, pero hermosa, en una ciudad tranquila, lejos de los fantasmas del pasado. Esta noche, sobre la mesa, no hay miseria ni hambre, sino una cena abundante: pollo asado, verduras, pan recién hecho.
Mientras sirve los platos, sus ojos se encuentran con los de su hijo. Una sonrisa genuina, la primera en años, ilumina su rostro. No hay sombras en su mirada, solo paz. El fantasma de Marcos puede por fin descansar. La justicia que ella consiguió para él se ha convertido en el cimiento sólido del futuro seguro y feliz de su hijo. Elena a menudo piensa en el metal frío y pesado de aquel primer lingote en sus manos, en la oscuridad del granero. Aquel oro nunca fue el verdadero tesoro. Era una llave maldita a una verdad necesaria. El verdadero tesoro fue la fuerza que encontró en su desesperación, el coraje para enfrentar a un monstruo y la resiliencia para transformar el horror en un futuro de paz. Honró la memoria de su marido no guardando un secreto, sino exponiéndolo a la luz, demostrando que incluso las tumbas más profundas no pueden contener la verdad para siempre. La historia de Elena es un poderoso testimonio del valor que puede nacer de la desesperación más absoluta. ¿Cuántas otras historias como la suya permanecen enterradas, esperando a que alguien tenga el coraje de excavar? Si crees en el poder de la verdad y en que vale la pena luchar por la justicia, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas, donde el espíritu humano siempre lucha por prevalecer.